Y es momento de conversar acerca de la viabilidad de los proyectos sobre el adelanto de elecciones que se verá el día de hoy en el Congreso. Está con nosotros Enzo Helguera, él es especialista electoral, a quien por supuesto le damos la bienvenida al programa. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Buen día. Definitivamente este tipo de propuestas llevan a toda la atención del público porque finalmente se trata de recortar un periodo de gobierno que debió durar por lo largo de los 5 años, que es por lo que comúnmente se va a votar para las presidencias del país. Exactamente, y precisamente quería resaltar ahí porque hay dos proyectos de ley que se han presentado, una por Susel Paredes y otra por Digna Calle. El primero es sobre el adelanto de elecciones para el 2023 y el otro por parte del Ejecutivo, que es para el 2024. Sin embargo, la presidenta señaló ayer de que se podría adelantar para diciembre del 2023. ¿Qué tan viable es uno de estos dos proyectos? Bueno, en realidad la viabilidad depende de dos factores. Depende del liderazgo de la presidenta y cómo maneje el tema de la crisis social y que evidentemente dé garantías de gobernabilidad y ejerza su liderazgo. Y por otro lado, y esto sí no lo puede hacer nadie, por más que pretenda adelantar las elecciones al día de mañana o al mes que sigue, es que por adelantar elecciones de manera inmediata, justo malogremos o transgiversemos el plazo necesario que tiene el Jurado Nacional de Elecciones para poder organizar una elección con las mismas reglas de juego para todos y con la garantía de que el proceso logísticamente y de manera ejecutiva se va a realizar de manera óptima. Claro, vale decir ahí 270 días, 9 meses. Estamos hablando de ese tiempo, ¿verdad? Menos. Así es, por lo menos después de la convocatoria de elecciones. Y para que esta convocatoria de elecciones se dé, evidentemente, ese proyecto de ley de adelanto de elecciones, que es exclusiva y únicamente por este periodo presidencial actual, no es que se van a recortar los futuros periodos de presidencia, sino únicamente es vigente por la actualidad. Se requieren, después de haber sido aprobado este proyecto de ley, recién se empiezan a contar los 270 días que solicita mínimamente el Jurado Nacional de Elecciones, porque de lo contrario nos arriesgamos a llevar unas elecciones de una mala forma. Es decir, si no capacitaste bien a los personeros, si no tienes la logística adecuada, lo que vas a hacer es que al final se vean diferentes vicios, no se abran los locales a la hora de votaciones, no se ejecuten de la manera adecuada y las personas finalmente puedan observar mal este tipo de procesos y finalmente carezca de legitimidad el próximo presidente y los parlamentarios a elegir. Ahora, ¿cuánto tiempo debería tener el Congreso tomando en cuenta que la primera legislatura vence el día de hoy y el segundo sería el 1 de marzo? Pero se podría adelantar, ¿no? ¿Cuánto tiempo tendrá el Congreso para que se puedan mencionar unas próximas elecciones? Bueno, el asunto depende básicamente de la voluntad de los partidos políticos. También es cierto, si bien se puede de manera extraordinaria adelantar la legislatura y poder tomar decisiones, debería colocarse el tema de la reforma política que en algún momento también se propuso de manera paralela, porque si mezclamos todo, vamos a tratar de cambiar las reglas del juego en último momento y eso también pues termina alterando los cronogramas electorales y muchas veces para lo cual los partidos políticos no todos los partidos políticos pueden estar preparados para el adelanto de elecciones, pero cambiar las reglas del juego de último momento y que finalmente sea lo conveniente para los partidos políticos que están en el Parlamento, más no quienes no están en el Parlamento. Entonces hay que ver todas esas aristas que puedan emparejar la cancha para los movimientos, los partidos políticos, sobre todo inscritos, y aquellos que aspiran a inscribirse. Ahora, en este tipo de procesos se podría realizar las famosas PASO, las elecciones primarias. Bueno, sería lo idóneo si esto se organiza adecuadamente, porque de lo contrario vamos a estar armando medidas de excepción y en esta elección evitamos las primarias,
y así consecutivamente. Lo idóneo es que existan porque justo estos son los filtros necesarios que la reforma política nos da y que nos permite tener democracia al interior de los partidos políticos, porque de lo contrario van a ser los detentores del poder en los partidos Claro. políticos, grupos pequeños que los manejan, que van a pues colocar al candidato de su preferencia, y la democracia interna que tanto aspiran también nuestras instituciones electorales para elegir adecuadamente, se vería nuevamente burlada, ¿no? Ahora, ¿cuál sería el tiempo necesario entonces para poderse aplicar estas reformas políticas o reformas electorales? Bueno, este tipo de reformas en realidad mínimamente deberían tardar por lo menos un año para que puedan no solamente someterse al debate de los partidos políticos representados en el Parlamento, sino también algunas otras corrientes de opinión o representantes de la sociedad civil. Porque el problema es que no podemos hacer una reforma cuando no incluimos a todos, porque siempre obviamente va a haber una parte que se va a sentir exceptuada y por ende no va a avalar las reformas que se supone deben ser para todos o por lo menos para la gran mayoría de peruanos en beneficio mismo, pero se tiene que escuchar cuanto menos a todos antes de ir haciendo esas reformas porque finalmente afectan la vida de todos los peruanos, de los votantes y del sistema político. Si hacemos reformas solamente para cumplir cambiando 2 o 3 normas, esto finalmente es sacar algo apresurado, y la experiencia política, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, implica de que esto nunca funciona. Entonces deberíamos de dejar de hacer esfuerzos apresurados solamente para quedar bien con los electores o para engañarlos de alguna manera si se quiere, porque esta no es una reforma real. Incluyamos a todos los sectores y esta va a ser una reforma con consenso nacional, que es lo que se requiere. Entonces, ¿cuál sería la reforma electoral que se necesitaría ver con urgencia, debatir y aprobar para garantizar o por lo menos ayudar a tener mejores candidatos, mejores procesos electorales? Bueno, en principio debería haber una reforma apuntando aún más a la responsabilidad de los candidatos y, por qué no decirlo, que si estos candidatos pues mienten puedan ser no solamente retirados del proceso electoral, sino que haya implicancias y responsabilidades. Debería apuntar. Se debería apuntar más para que las normas sean más fuertes para representar al país como corresponde. Entonces, con la fortaleza de estas normas y la que las personas puedan tener necesariamente una transparencia en los candidatos que se presentan, esa sería una primera gran reforma. Y la segunda, por supuesto, que la bicameralidad, en donde haya una cámara de personas con más experiencia y analíticas y que nuestras normas puedan tener un filtro de calidad, que es lo que también se requiere, que no solamente el Parlamento se detenga en el debate político, sino también en todas las propuestas que el país necesita, tanto no solamente para reformas, sino para la ayuda social que tanto requiere el país y que es una tarea que el Parlamento viene postergando. Ahora, ¿qué tan importante es la opinión técnica de los organismos electorales y por qué? Bueno, esto es básico, porque los políticos pueden querer tener elecciones mañana y contentar a un grupo de ciudadanos, sin embargo eso no es viable. Justo los entes electorales son los que tienen la mayor responsabilidad y el mayor peso político para tomar este tipo de decisiones, para hacer tomadas en cuenta, porque de nada sirve que querramos hacer una buena política si es que la opinión técnica en relación no solamente a la ejecución, sino a la logística y al financiamiento que esta medida extraordinaria corresponde, justo hace que tengamos una elección transparente. ¿Quiénes más son la autoridad moral para poder definir, para poder decirle a toda la clase política exactamente cuáles son los plazos, si son ellos mismos quienes tienen la ejecución y las dificultades en cada elección, ¿no? Nuestro Jurado Nacional
de Elecciones es ejemplar y de hecho se ha hablado de las últimas elecciones peruanas, ha sido felicitado el proceso electoral y esto es por nuestras entidades electorales. Lo ha felicitado la Secretaría de Estado de los Estados Unidos, la Unión Europea, la OEA, etcétera. Entonces, creo que todos esos reconocimientos hacen que el Jurado Nacional de Elecciones, además del difícil proceso que tiene en cada elección, tenga los pergaminos internacionales para ser acreditados y tener una autoridad moral en la materia. Claro, sobre todo, como usted señala, que se respeten los plazos. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Como siempre, un gusto.